Mi nombre es Lucas Gómez y mi sueño es que aprendas de propiedad raíz. Bienvenidos a nuestro Triari Audio Experience, una nueva temporada donde hemos invitado a varios desarrolladores inmobiliarios en América Latina, donde estamos hablando sobre innovación, sobre tecnología y cómo el negocio inmobiliario se está transformando. Y hoy tenemos a Lucas. Lucas, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast. Yo, Andrés, ¿cómo está? Feliz aquí pues, de poder compartir con tu comunidad. Chévere. Pues, Lucas, hemos estado hablando de desarrollo inmobiliario, varios desarrolladores en México, en Chile, en Uruguay, Paraguay, hablando de cómo se está innovando, cómo se está transformando el proceso de construir, desarrollar proyectos inmobiliarios. Y hoy, pues bueno, vamos a hablar de comunidades digitales. Lucas, algunos te conocen, otros no, pero me gustaría que te presentaras quién es Lucas Gómez y cómo te describirías en una palabra, Lucas. No, pues yo creo que emprendedor y optimista. Esas son como las dos palabras. Más optimista que emprendedor, o sea, soñador. Hoy todo lo que me mueve es pensar en el futuro y pensar particularmente en un Colombia muy bonito. Y te describo que es un Colombia bonito. Para mí un Colombia bonito es un Colombia que entienda la importancia del sector privado, que entienda que esta economía y las vidas de todos nosotros mueven es porque hay empresarios berracos que son capaces de soñar en un futuro optimista. Entonces, pues cuando hablo de un Colombia bonito o de un continente, porque ahora estamos como con el reto de la internacionalización, es cómo le traemos progreso a todas las regiones, cómo generamos más empleo, cómo creamos más empresas y le damos dinámica económica, que finalmente es el mejor modelo colaborativo que existe en el mundo para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, ¿cómo te digo? Un soñador. Yo creo que tenemos que enfocarnos en eso, Lucas, es crecer y generar impacto en Latinoamérica y en nuestro país. Y qué chévere que tengas esa palabra de emprender. Y ahí te pregunto, ¿qué ha sido, Lucas, lo que has aprendido como CEO de Trazos Urbanos en los últimos años? ¿Qué es lo que te ha dicho, oiga, esto me ha enseñado esto? ¿Cuál ha sido el reto de ser CEO de Trazos Urbanos? No, yo creo que al final lo más importante es, todos los días llegan retos y acá pues los países decimos chicharrones, todos los días hay chicharrones adicionales, todos los días hay alguna noticia que te mueve el piso o que te deja preocupado, pero siempre hay salida. Entonces, en la medida que uno mantenga pues como esa visión optimista de dar la cara, de responder, siempre hay salida y vienen momentos mucho mejores. Entonces, uno mira que a punta de trabajo fuerte y de dedicación y de creatividad y demás, pues logramos pasar una compañía que era una empresa muy chiquita, casi sin capital, voy a hacer, yo creo que una de las empresas no más grande, porque patrimonialmente y en ventas acá en Colombia hay unas compañías muy grandes, pero por lo menos sí es una compañía que si existieran los unicornios en el sector inmobiliario, esta sería como la descripción de cuál es la que está siendo disruptiva, la que está cambiando las cosas, la que está haciendo las cosas distintas. Entonces, yo creo que es eso, o sea, y no dejarse afectar tanto como por lo que está pasando, sino que uno mismo crea sus realidades. Yo creo que ese es el aprendizaje más importante. Uno mismo crea sus realidades. Lucas, en ese proceso de pasar de un mindset tradicional a un mindset innovador, un desarrollador inmobiliario que te está escuchando en México, en Miami, en Uruguay, en Chile o en España, ¿cómo pasar de ese mindset tradicional a un mindset innovador? Nosotros nos lo encontramos por suerte, o sea, no fue como que un día nos sentamos en una mesa y lo planeamos y dijimos, no, esto nos tenemos que volver innovadores, no, eso fue suerte, pero ya los números sí los entendimos, o sea, nosotros arrancamos con proyectos, todo está inventado, pues, o sea, al final del día mi historia es muy aburridora porque hoy suena muy innovadora, pero yo no estoy haciendo nada nuevo, o sea,
hacer un co-living o hacer un hotel, eso está inventado. Sí, o sea, pegar ladrillos ya está inventado, eso lo sabemos. Pegar ladrillo está inventado, operar un activo está inventado hace mucho rato, todo está inventado. Nosotros lo único que le pusimos fue un poquito más de cariño y por favor, me ayudan. Y lo otro es, lo pusimos en nuestras palabras, o sea, lo hicimos propio. Esa sí fue la innovación real. Que uno trata de copiar a los otros. Entonces, cuando yo arranqué, quería ser como los grandes constructores de Medellín, de Colombia. Y yo no tenía el ADN para eso, no tenía ni el patrimonio, ni la experiencia, ni nada. Yo creo que lo que realmente fue innovador fue hacer lo propio. Y mira que es el mismo negocio de todo el mundo. Operar activos, operar hoteles, construirlos, venderlos, etcétera. Solo que lo volví muy, muy propio y creé una cultura organizacional muy única que hoy hace todo distinto al resto. Me gustaría que habláramos de eso, de cultura. ¿Cuál es la cultura hoy que ha liderado Lucas Gómez dentro de Talazos Urbanos como desarrollador inmobiliario? Porque creo que parte del proceso que has llevado, Lucas, ha sido muy exitoso los últimos 2 años en liderar esa cultura de innovación y lo segundo, en liderar una comunidad. ¿Cómo has construido eso? No es fácil construir una cultura dentro de la organización y mucho menos en esta industria. ¿Cómo lo has venido haciendo? Vea, hace un tiempo leí un documento que creo que es uno de los documentos sobre cultura más importante, que es el documento que saca sobre cultura empresarial Netflix, de cómo crear una cultura. Y de ahí copiamos varias cosas que son interesantes. Entonces, hay unos valores al interior de la compañía. Dentro de esos valores está el trabajo en equipo. Dentro de esos valores está, y este creo que es uno de los valores que más impacto tiene sobre la compañía, y es justamente, hay que crear impacto. O sea, nosotros... O como lo decimos de otra manera, en Trazos Urbanos hay unos empleados que tienen actitud bulldozer y explico eso. Un bulldozer, vos lo puedes pasar por donde querás y tumba todo lo que sea y llega al otro lado. O sea, hace lo que sea necesario, es una máquina muy fuerte. Enfocado al objetivo. Sí, entonces un poco es, no necesitamos carreta, nosotros no vinimos aquí a hacer carreta, aquí lo que queremos ver es productividad, aquí lo que queremos ver es resultados. Ahora, una de las cosas que estamos tratando de implementar y es cómo aceleramos el tema de productividad, porque al final esto es una compañía desarrolladora, pero como compañía desarrolladora a nosotros nos aburren esos crecimientos, no, que la economía crece el 5%, nosotros crezcamos el 6 o el 7 o algo así. No, nosotros estamos pensando en números de veces. Entonces, cuando arrancamos esta compañía, esta era una compañía que vendía 14.000 millones por año. En 8 años ya vamos en 300.000, ¿no? O sea, hay un crecimiento exponencial de las ventas anuales. Pero cuando miran las utilidades, los primeros años perdíamos. Ahora cada año está dejando utilidades superiores a 20.000, 30.000 millones de pesos. Entonces, un poco de las cosas que queremos meter ahora muy duro en la cultura es cómo aumentar aún más la productividad. No solo en la actitud, no es solo ser el bulldozer, no es solo ir de frente contra todo y tratar de dar resultados, sino que también existen ayudas tecnológicas que nos ayudan. Entonces, por ejemplo, en el área financiera era una de las áreas que más duro nos daba. Ahora, a través de un proceso de compra de tecnología, metimos una ERP que nos ha vuelto el área súper productiva, súper clara la información, súper transparente, y eso ha disparado la productividad del área de manera gigantesca. Entonces, ahora lo que sacamos fue como postulamos, o no sé cómo se dirá, pues, pero decimos, revisemos al interior de la compañía cada uno de los procesos que se hacen una vez en la vida, ni los miremos, procesos que se hacen 2 veces, documentemos los procesos que se hagan 3 veces, vamos a ver cómo los digitalizamos, cómo los automatizamos realmente la palabra, y si no se puede automatizar, veamos cómo los sacamos. Entonces, mira que empiezan a pasar cosas que no son como de la industria. De acuerdo. Ahí dejo un mensaje siempre, Lucas, y yo creo que en ese proceso de automatización, cualquier constructor o desarrollador inmobiliario que nos esté escuchando, cualquier emprendedor, es siempre cómo podemos tener mejoras incrementales en los procesos, en la productividad, en el desarrollo, en el diseño, en la operación del negocio. Y no es, hay gente que, Lucas, me pregunta, venga, pero ¿cómo empiezo a hacer transformación digital? Oiga, venga, hagamos cosas pequeñas que tengan un impacto en el negocio, porque es que si uno pone a digitalizar algo que no le estaba agregando valor al negocio o al cliente per se, pues no tiene sentido hacer inversiones en cosas que no agregan valor al final.
Y por eso es importante primero entender el proceso y ver si tiene sentido común. Y eso suena absurdo. Uno pensaría una empresa todo lo que hace lo hace porque tiene sentido común y mentiras. Al interior de una compañía como esta, que puede ser innovadora o lo que sea, te aseguro que hay 1000 cosas que hacemos que nadie sabe explicar por qué. Entonces, eso es lo otro. Si no sabemos explicarlo por qué y nadie lo está revisando y no sirve para nada, sáquelo. De acuerdo. Es como el closet de ropa. Uno tiene un montón de camisetas que nunca en la vida se pone. Yo cada 6 meses voy, reviso y si hay algo que no me he puesto en un mes, se fue, automático, por filosofía. Así debería ser en la compañía. Es parte de la filosofía del trabajo inteligente. Y el trabajo inteligente es uno tiene palancas. La productividad es una palanca. Aumentar la productividad, ya sea a través de tecnologías escalables, es una de las palancas, que es lo mismo que uno hace con los empleados. Uno utiliza a los empleados para apalancarse o uno utiliza los medios de comunicación que ahora se democratizan o que desde hace rato están democratizados de alguna manera para apalancar la parte de mercadeo, comercial, de influencia, de muchas cosas. Entonces, finalmente uno como CEO de una compañía, como presidente, como líder de una empresa esta, lo que debe buscar es cómo guía a sus equipos para que trabajen de manera inteligente, para que con la misma cantidad de gente o con los mismos o dentro de las capacidades de la compañía pueda uno hacer mucho más que el resto. De acuerdo, totalmente de acuerdo que, y creo que el reto que tenemos en Latinoamérica es cómo somos más competitivos y eficientes. Hace el año pasado, Lucas, tuve la fortuna de conocer un vicepresidente de Apple, él fue vicepresidente de retail de Apple en el 2013, y me decía, vea, Andrés, yo tengo un equipo de ingenieros, de 5 ingenieros en Suiza, y estamos hoy entrando en 4 mercados. Este tipo diseñó, Lucas, una lámpara inteligente para las ciudades, para los postes de las ciudades. Es el tercer proveedor más grande de Europa, este tipo, con 5 ingenieros en Suiza, pura eficiencia, pura automatización, y el tipo busca contratos de smart cities en ciudades como Shenzhen, en ciudades en Europa, y el tipo ya estaba entrando a Latinoamérica, y tú decías, este tipo, ¿quién es? Pero tú lo veías con pantaloneta, pura cultura de Silicon Valley, pero el tipo decía, ¿cómo construimos un negocio eficiente? ¿Cómo construimos un negocio donde podamos lograr competir? Es que esto es una competencia en los negocios, tenemos que tener claro es que hoy podemos estar en un estatus, pero mañana puede ser un competidor mucho más rápido, con mejor producto, con mejores características, que entiende el mercado porque es capaz de anticiparse al mercado y entiende la información y es capaz de ponerla en el negocio. Yo creo que ahí va mucho de hacia dónde van los negocios, Lucas. En el tema, vos has visto que existen deportes físicos y hay deportes muy mentales. El ajedrez, por ejemplo, es un deporte mental. No te mueve las pulsaciones, pero yo no sé por qué lo llaman deporte. Los emprendimientos, las empresas deberían ser considerados el deporte del dinero, el deporte de ganar en la creación de valor. De acuerdo. Lo que pasa es que ha arrancado un discurso como muy negativo en contra de los empresarios y del capitalismo como modelo colaborativo. Hoy decir capitalismo uno ya suena como un dinosaurio arcaico, no sé, pero realmente esto es una sana competencia con unas reglas, con contabilidades, con una cantidad de cosas y deberíamos estar en el pensamiento, en el mindset de cómo creo más valor y parte de esa filosofía es cómo soy más productivo y cómo tengo un mayor derrame en mi gente. Es que es como cuando vos sos el dueño de un equipo de fútbol. ¿Cuál será el equipo de fútbol más importante a nivel global? Pues fue pucha, ¿qué? ¿Dónde está Messi ahora? Porque están todos los ex del Barça. Bueno, pero en su momento era el Barcelona, digamos algo, Barcelona. Real. Sí. Entonces, mira, esos manes son los berracos en la productividad del fútbol, son los que meten los goles, son los que ganan los campeonatos, son los que no sé qué. Y inmediatamente hay un derrame gigantesco en el equipo. Entonces, por eso es que tenían las nóminas más importantes, por eso es que tenían a Messi, por eso es que tenían a todos estos tipos. Y lo mismo empieza a pasar con estas compañías. En mi compañía empiezan a entregar bonificaciones importantes, cada vez emplea más gente, cada vez hay más variables. Entonces, es un juego muy bacano porque si lo hacemos bien, todos ganamos. Hay oportunidades para todos y vea, se lo voy a poner de otra manera. En estos días salió en el periódico Mbappé, que tiene una oferta por 3 billones de pesos por un equipo saudí. Y esa vaina cuesta lo mismo que el metro ligero de la 80.
no le cabe a uno, pero es un tipo que genera tanto valor. Y ese es el reto de los CEOs, cómo a través de nuestras compañías creamos valor. El valor puede crecer de manera exponencial y puede cambiar regiones, puede cambiar empresas, puede cambiar familias, puede hacer de todo. Retomando ese punto del valor, Lucas, las comunidades digitales están cobrando mucha relevancia hoy en los negocios, en cualquier negocio, en cualquier sector, en el sector financiero, en el sector inmobiliario, en el sector de la educación, y se están volviendo muy poderosas las comunidades, y tú lo sabes, que tenemos nuestras comunidades en Latinoamérica y en Colombia. ¿Por qué otros desarrolladores inmobiliarios que están escuchando este podcast o que nos están viendo en YouTube o que están ahorita escuchándote, Lucas, por qué Lucas Gómez ha logrado entender el concepto y el poder de las comunidades digitales? ¿Y cuál ha sido la fórmula, Lucas? No, yo creo que tiene mucho que ver como con la personalidad y los deseos propios de... a mí sí, como soy un optimista, me gusta enseñar y me encanta contar las cosas positivas. Yo no soy de los que vino a quejarse al mundo. Yo sí pienso que hoy ya tengo, pues, y que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de influenciar nuestro entorno y de cambiar nuestro entorno. Y una de las formas que encontramos nosotros fue comunicando los sueños y mostrando qué hacemos, porque es que los que realmente generan impacto en la sociedad son las personas que materializan ideas, los que realmente van y se la juegan y dicen, yo quiero hacer un edificio, y hacen lo que sea, y hacen el edificio, y puede que se equivoquen en el camino, pero ahí quedó el primer edificio y ya tienen los aprendizajes para hacer el segundo, el tercero, el cuarto. O el que es capaz de hablar, voy a montar una panadería, puede que quiera su primera panadería, pero ahí va aprendiendo. Entonces, nosotros lo que hemos tratado es de comunicar eso, de contar las bondades de nuestro sector, de contar lo que estamos viendo en el país, lo que estamos viendo a nivel económico. Y la gente encuentra muchísimo valor ahí. La gente encuentra educación, esperanza, oportunidades de inversión, cómo encontrar la libertad financiera. Y muchas de esas cosas dan soluciones a problemas de las personas, entonces generan relaciones mucho más cercanas entre uno como empresario y la persona del común. Te escuché en un podcast, Lucas, decir que, y creo que estamos muy alineados en eso, que este poder de las comunidades logra crear unas relaciones, ya sea con el cliente, con los equipos, con los inversionistas, con los stakeholders. ¿Cómo hoy Trazos Urbanos, como Lucas Gómez hoy está construyendo esas relaciones? ¿Qué estrategias estás usando para los proyectos inmobiliarios? Si un desarrollador inmobiliario te está escuchando en México, en Panamá, ¿cuáles han sido las estrategias que te han funcionado? Y dices, oiga, esto ha tenido un impacto increíble en el negocio, en la rentabilidad, en los ingresos del negocio, en los proyectos inmobiliarios. ¿Cómo ha sido ese proceso o estratégico de crear comunidades y relacionarte con ellas? Hemos hecho muchos ejercicios, desde empezar a hacer podcasts, que hoy tenemos un podcast donde ni siquiera hablamos de propiedad raíz, hablamos de temas de interés mío, o sea, es una disculpa a poder mentar con Andrés Leal o con Alejandro Salazar o con Mauricio Tobón o con cualquiera, pero es una disculpa poder mentar con gente que me llama la atención. Siempre gente que tiene muchas historias de vida, muchas historias que pues finalmente generan cierta unión entre las personas y inspiran, pero ha sido todo un proceso de ejercicios. Entonces, mira, ahora son los podcasts, el podcast se llama Hablemos de Raíz, pero en algún momento creamos un canal de TikTok, en algún momento sin saber qué era TikTok, no, ni tenía el app en el teléfono, y empezamos de manera disciplinada a contar historias. Ahora tenemos canal de YouTube, canal de Instagram, empezamos a utilizar, por ejemplo, son bobadas, pero son ensayos. No sé si has visto, el buscador de Bing tiene ya inteligencia artificial para crear imágenes. Entonces, cada vez que me ocurre una idea, voy y le pongo a Bing, ve qué tal un edificio de tal forma o una ciudad donde el espacio público sea predominante, y él me lo dibuja, y después voy y la tiro a Twitter, y eso, tengo Twitter con 60,000 visualizaciones, y lo único que estoy es mostrándole que estoy pensando a la gente. Eso genera muchísima interacción, y hemos ido avanzando más. Entonces empezamos a crear comunidades de educación o comunidades como el Tour Inversionista, donde son eventos físicos y le decimos a la gente, venga, vamos y le mostramos los proyectos. No le va a vender nada, le va a contar las historias.
se vuelve, es como una herramienta de contar historias, de contar historias, de contar historias, pero en contar historias hay un poder de influencia bien potente y que alinea a la gente y que la agrupa y que la pone a trabajar junta. Contar historias, el famoso storytelling. Sin duda, yo creo que ese es el mejor canal de conectar hoy con las personas, de relacionarse con las personas, es contar la historia y no salir a vender, porque creo que uno de los grandes errores comerciales que hoy tienen algunos desarrolladores inmobiliarios en Latinoamérica es hacer las cosas de manera tradicional y no pensar diferente en que sí podemos hacer las cosas diferente. Y es que Lucas, sin duda, el mercado está empujando eso, ¿no? Es que el mercado dice, venga, yo sí, conozco trazos urbanos, conozco esta constructora, conozco este desarrollo inmobiliario, pero ¿quién está detrás de el negocio? O sea, ¿cómo realmente eso me conecta hoy? Y creo que venimos con un mercado que está empujando eso, Lucas. No sé cómo lo has visto. A nosotros, otra de las cosas que nos ha favorecido mucho es que nos quedamos como inversionistas en nuestros proyectos. Entonces, cuando estructuramos los proyectos, hacemos, digamos, yo creo que el término sí es debida diligencia de qué nos vamos a meter. De acuerdo. Y es una idea de diligencia muy distinta. O sea, un constructor tradicional va, ve un lote y ve una oportunidad y dice, hay caben tantos apartamentos. Nosotros vamos, vemos el lote y decimos, ¿en qué ciudad estamos? ¿Qué proyectos hay? ¿Con quién nos sentamos para entender la dinámica de la ciudad? Porque es interesante. Entonces, por ejemplo, vamos a lanzar un proyecto en Cartagena. Para lanzar ese proyecto, fui y me senté con la Cámara de Comercio, Invest Cartagena, y con varios grupos económicos, otro desarrollador, un colega que se llama Araujo y Segovia, me senté con Odinsa, que va a ser un aeropuerto, y después de varios recorridos y varias entrevistas, conocí Cartagena. O sea, yo podía haber ido y sacaba mi proyecto y no tenía nada para contar de Cartagena. Hoy quiero ser alcalde de Cartagena, eso lo digo pues mamando gallo, pero hay un montón de proyectos y veo lo que está sucediendo en la ciudad y cuáles son los proyectos estratégicos y qué está pasando con el hospital, que llegó un megaproyecto que se llama Serena del Mar, que van a hacer la protección costera, que hay un proyecto para hacer un aeropuerto tan importante como el aeropuerto del Dorado, y ya me vendí fui yo a mí. O sea, yo ya estoy convencido que Cartagena Increíble. Se va a transformar y va a ser distinta. Y cuando uno cuenta una historia, no desde un speech comercial que te dieron, sino desde el convencimiento absoluto de que pues ahí hay una oportunidad, pues nadie tiene esa bola de cristal, pues, o sea, uno no sabe si eso va a ser exitoso o no, pero te aseguro que uno sí es muy contundente en su presentación comercial. De acuerdo, de acuerdo. Qué potente eso. Para ir cerrando, Lucas, nuestro podcast, y a los que nos están escuchando, dejen los comentarios en YouTube, dejen los comentarios en Spotify. ¿Cuál es el poder de las comunidades digitales? ¿Creen si las comunidades digitales tienen ese poder? Y ahorita te hago la pregunta, Lucas, para que ver si la tienes a la mano, ¿cuántos seguidores ya tienes hoy y cuál ha sido el impacto? Pero me gustaría que abordáramos ¿qué aprendiste en la pandemia, Lucas? Uy, la pandemia fue de las épocas más duras, o sea, yo nunca había vivido una crisis como esa emocionalmente. A mí me preocupaba mucho qué iba a pasar. Yo soy workaholic, o sea, tengo mis hijos y después de mis hijos y mi señora lo que más quiero es mi empresa. Entonces, esa incertidumbre me tenía sufriendo bastante. De las cosas positivas es, aprende uno que hasta en los momentos más difíciles siempre hay solución, siempre hay alternativas, ¿sí? Que comunicar los problemas y tratarlos de explicar a diferentes grupos te da soluciones. Muchas veces como CEO o como emprendedor tiene un problema y lo absorbe uno solo. Nosotros no hicimos eso, nosotros nos sentamos en todas las juntas que teníamos, con los socios, con los clientes, con todo el mundo y les contábamos lo que estábamos viendo, francamente, y salieron ideas fantásticas. Dentro de esas ideas fantásticas estaba el tema digital y ahí es que nace la comunidad y ahí es que empezamos a invertir en el tema digital y hoy nos dispara. Acabamos de lanzar un proyecto costoso y hemos vendido en un mes 37 inmuebles digitales. Wow. Es impresionante. Entonces, pues al final la pandemia fue un aprendizaje, el berraco de cómo afrontar los problemas. De afrontar los problemas. Lucas, para ir cerrando, hablas, y lo hablamos cuando estuvimos en Medellín, hablas de que te sueñas con una Medellín potenciada por infraestructura, potenciada por entretenimiento. ¿Cómo, Lucas, hoy se sueña esa Medellín? Y obviamente tú haces parte de ese proceso de
Medellín hoy, desarrollar Medellín y construir Medellín? ¿Cómo te la estás imaginando y cómo sientes tú que, oye, hay que meterle todos y unirnos todos para construir ese sueño que tienes? se me olvidó responderte una pregunta antes. El tamaño de la comunidad son 170.000 personas en todas las redes. No es tanto cuando uno ve los influencers, pero es un nicho muy específico. Pero para la industria sí, es enorme. Pero tiene una difusión, no puede llegar a 7 millones de personas al mes, que eso sí es muy importante. Eso es lo primero. Respecto a Medellín, Medellín es la ciudad del tejido empresarial, Medellín es la ciudad de las montañas, Medellín es la ciudad donde crecen los edificios en medio de la selva. Y eso impacta a todos los que vienen. Medellín pasó de ser una ciudad industrial a una ciudad de servicios, pero que mantiene su tejido empresarial. Y ese tejido empresarial ha sido un tejido empresarial que se ha consolidado como uno de los tejidos empresariales inversionistas de América Latina. No sé si sabías, cuando uno mira por regiones, Brasil, México y luego Medellín como inversionistas latinoamericanos. Es impresionante. Wow. Compañías como Sura Asset Management son el inversionista número 22 en América Latina. Eso nos ha conectado con el mundo. Entonces, cuando uno piensa en Medellín hacia el futuro, va a ser una ciudad de entretenimiento, va a ser una ciudad de servicios, de economía naranja, donde las montañas van a proveer la infraestructura y donde deberíamos mantener una ciudad muy verde, muy alrededor del transporte público, con muy bonita arquitectura, con parques. Esta ciudad se debería transformar a la ciudad de los parques, parques del río, la peatonalización de la calle 10, el aeropuerto La Herrera debería salir. Muy pensada en una ciudad de esas del mundo, como un Manhattan, donde pues mantiene su identidad, pero compartimos todos. Ese es el sueño realmente que tenemos con una ciudad como Medellín. Bien, Lucas, hoy estamos con Lucas Gómez, CEO de Trazos Urbanos, uno de los desarrolladores inmobiliarios más innovadores para nosotros en Triari, en América Latina. Ya para la última pregunta, Lucas, y en serio que para mí es muy potente que tú estés compartiendo estos insights, compartiendo tu experiencia para nuestra audiencia en más de 40 países que escuchan nuestro podcast en Latinoamérica y en España y en el mundo. Me gustaría preguntarte, y es muy sencilla esta pregunta, no tiene nada que ver con desarrollo inmobiliario, ¿cuál fue el último libro que leíste y algunas lecciones que sacaste de allí? No, ahora me estoy leyendo un libro que es El triunfo de las ciudades. Voy muy lento, hay que ser sincero, llega un momento en que uno tiene tantas cosas que logra uno sin mucho leerse un capítulo por semana y es difícil. Trato de leer de todo, entonces antes de eso me había leído un libro sobre el metabolismo, sobre la alimentación, el cómo ¿Estás poniéndote en cintura o qué? No, hay que bajar de peso. La vida es de equilibrios. Entonces, pues parte de eso, pues de hecho no es de equilibrios. El factor más importante, el que más importa, el que es prioritario es la salud por encima de cualquier cosa. Sin salud, el que ya se da cuenta que no tiene salud no tiene nada. Entonces, digamos que te diría, el último que me leí completo fue sobre un tema de salud, aprendiendo siempre, tratando de aprender del tema. Y ahora pues El triunfo de las ciudades, que lo que poco que llevo fue un libro espectacular. No he podido como cogerle el gusto a los audiolibros, que sería una fantasía porque todos los días hago deporte, entonces, y más lo que pasa uno en el carro son 3 horas de audiolibros, pero no he sido capaz. Lo que sí estoy súper enganchado es con los podcasts. Es muy distinto el podcast al audiolibro, la experiencia es totalmente distinta. Total. Y entonces estoy escuchando varios podcasts que son bacanos, el de 10 AM, el de Roberto Rabe, el de Joe Rogan, el de... hay unos manes de tecnología en Estados Unidos, ya se me olvidó cómo se llama, buenísimos, pues, pero en temas de podcast sí hay el de Robbie J. Fry. O sea, ahí sí me lo estoy escuchando pues, varios a la vez. Pero escuchas que en el carro, hermano, cuando lo vas en el carro. Ve, yo todos los días hago deporte, entonces es hora y media de deporte que es fijo podcast. Ya no, antes eran las noticias, hoy son los podcasts. Mucho más valor en un podcast que en un noticiero amarillista. Y en el carro. O sea, ya difícilmente pongo música los fines de semana que está mi señora al lado y me dice...
¿cómo me va a poner podcast, pues? ¿Qué cosa tan cansona? Cuando estoy solo, siempre es un podcast. Chévere. No, yo también publiqué ahorita en mi Twitter y en mi Instagram. Oiga, es que las noticias son deprimentes. Escuchen podcast, lean libros, vayan a hacer networking, conozcan gente que les va a llevar al siguiente nivel. Yo creo que tenemos que cambiar esa cultura del amarillismo, del problema, ¿no? Empecemos a generar ideas y valor, que fue lo que hablamos. La última pregunta, Lucas, ¿cómo te imaginas el futuro del desarrollo inmobiliario? Ve, yo creo que al final esto va a estar muy asociado a las comunidades. Como, pues al final somos humanos, hermano. Entonces, y cada vez estamos más solos. ¿Cómo vamos a hacer para que el desarrollo inmobiliario tenga comunidades de nicho más importantes, comunidades mucho más fuertes, comunidades donde yo creo que el desarrollo inmobiliario va más a cuidar esas comunidades y a crear experiencias de vida? Genial, genial, genial. Experiencias de vida. Comunidades. Con eso nos quedamos, Lucas. Pues espero otra vez tenerte en el podcast después, que me cuentes más detalles. Espero que haya sido valor y los emprendedores, los constructores en América Latina que te escucharon hoy se lleven muchos insights de lo que están haciendo en trazos urbanos en Medellín y lo que está haciendo en Colombia. Lucas es muy potente. Pues, Lucas, no sé si quieres cerrar con algo más que quieras agregar al podcast. No, muchísimas gracias y acá cuando quieran estamos firmes. Vale. Nos vemos en el siguiente episodio de Triari Audio Experience. Compartan este podcast con sus ejecutivos, empresarios, equipos que conozcan la industria de bienes raíces y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.